Bienvenidos al capítulo número 13 del podcast de Historias de Terremotos. Soy Iván Salcido y me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. Antes de iniciar este programa, les pido por favor que me regalen su like para que el algoritmo de YouTube se lo recomiende a más personas. Para esta emisión, voy a regresar a México para recordar un terremoto que sorprendió a la capital del país en otro 19 de septiembre, pero de 2017, un hecho increíble que nunca nadie se imaginó que pudiera suceder y que sin embargo sucedió poco tiempo después del macrosimulacro que se efectúa en esa fecha, en lo que se conoce como el Día Nacional de la Protección Civil. En este programa vamos a revisar cómo fue aquella jornada que puso a México de rodillas una vez más. El mes de septiembre de 2017 comenzó de una manera bastante extraña, ya que a las 19 horas y 4 minutos del miércoles 6, la alerta sísmica que protege a la Ciudad de México se activó después de algún tiempo sin hacerlo, una situación que sorprendió a los capitalinos porque no se había registrado un temblor importante durante varios meses. Una parte de la población reaccionó al llamado que se escuchó en las bocinas del sistema C5, que se halla por toda la ciudad, mientras otra parte en la que yo me cuento, nos quedamos parados en los lugares donde nos sorprendió el alertamiento, atentos ante un sismo que nunca llegó. Unos minutos después, se confirmó que había sido una falsa alarma y que el sistema se había activado por error, así que en las redes sociales los comentarios, las burlas, los memes y las descalificaciones al sistema se hicieron sentir como una cascada en contra de la alerta. Incluso hubo quienes se mofaron de que algún operador se había sentado encima de algún botón o lo había apretado por error para activar la alerta, cuando en realidad se trata de un sistema completamente automático. La falla quedó ahí y todo quedó tranquilo de nuevo. Por increíble que parezca, al día siguiente, 11 minutos antes de la medianoche del jueves 7 de septiembre, la alerta sísmica se volvió a activar cuando la población ya se encontraba en la cama durmiendo. En mi caso, yo acababa de llegar a mi casa y me preparaba para acostarme cuando se escuchó la alerta en las bocinas de las calles. De inmediato pensé que seguramente se trataba de un sismo real, ya que en verdad no creí que el sistema fallara por segunda vez, así que junto a mi familia, ahora sí nos salimos de la casa para pararnos en un lugar seguro. Los segundos pasaron y no temblaba, así que me empezó a surgir la idea de que igual se trataba de una segunda falla, debido a que ya había transcurrido más de un minuto y nada de temblor. En ese momento se empezó a sentir un leve bamboleo en el suelo que fue subiendo de intensidad hasta convertirse en un sismo de gran magnitud que hizo que todos los vecinos salieran a la calle en momentos en que el oscuro cielo de aquella noche estaba siendo iluminado por una serie de destellos azules, un fenómeno que es conocido como luces de terremoto y que en mi opinión es provocado por las explosiones de los transformadores eléctricos y por los choques de los cables de energía eléctrica. El temblor fue bastante fuerte e incluso su magnitud superó la del sismo de marzo de 2012 que fue de 7.4, convirtiéndose en el de mayor magnitud vivido en la Ciudad de México desde el terremoto de 1985, el cual alcanzó los 8.1 de magnitud. Al regresar la energía eléctrica a mi colonia, en la televisión se informaba que el Servicio Sismológico Nacional había calculado el sismo con una magnitud de 8.2, un dato que para mí era muy relevante, dadas las diversas conclusiones a las que se podía llegar con el nivel de ese suceso geológico, mientras que en las redes sociales la tendencia era buscarle una explicación al origen de aquellas luces de terremoto que tanto llamaron la atención. En cuanto a la alerta sísmica, esta funcionó de manera perfecta, cumpliendo con creces su cometido. Les voy a aclarar que para mí, una de las conclusiones más relevantes derivadas por ese sismo fue su magnitud de 8.2, ya que ese punto 1 extra que tuvo el terremoto originado en el Golfo de Tehuantepec no significaba otra cosa más que había liberado el doble de energía comparado con aquel sismo de 8.1 que destruyó en 1985 el centro de la Ciudad de México. A pesar de ello, el reporte de daños en la capital mexicana había sido blanco, es decir, no se reportaron ningunas afectaciones, por lo que salimos ilesos de la prueba, una situación que nos hizo pensar que finalmente la capital era segura ante este fenómeno. Sin embargo, los daños en diversas ciudades y poblaciones en los estados de Chiapas y Oaxaca, que estaban más cercanas al epicentro, resultaron bastante dañadas, lo que obligó a crear un programa de ayuda solidaria por parte del gobierno y la sociedad civil en apoyo de la población de esa zona. No pasaron muchas horas para que el terremoto del Golfo de Tehuantepec del 7 de septiembre de 2017 se colocara como el sismo con la mayor magnitud medida en los últimos 85 años en México y que además
había igualado la magnitud del temblor ocurrido en las costas de Jalisco y Colima el 3 de junio de 1932, convirtiéndose ambos en los más grandes sismos medidos en la época instrumental del país. En la Ciudad de México, el hecho de que saliéramos bien librados ante semejante monstruo geológico fue una situación que alegró a la población al sentir que las medidas tomadas durante 32 años en los reglamentos de construcción finalmente estaban dando sus frutos. El desastre que se vivía en Chiapas y Oaxaca levantó un enorme interés acerca del tema sísmico en la capital, así que los medios de comunicación y algunas instituciones educativas comenzaron a buscar información a través de mesas redondas, entrevistas y conferencias para informarse sobre el terremoto ocurrido en la costa del Pacífico Sur de México, en un mes en el que el interés por el fenómeno sísmico suele ser el más alto del año. Les quiero comentar que en mi caso, algunas personas me hicieron invitaciones para hablar sobre el tema, en parte por lo sucedido en Chiapas y Oaxaca, aunque también por la cercanía con el 19 de septiembre, una fecha que en ese momento seguía teniendo bastante injerencia en los ánimos de los capitalinos, a pesar de que la tragedia que conmemora estaba por cumplir 32 años de sucedida. Me presenté en esos días en 2 entrevistas de radio, una mesa redonda, y asistí a varias escuelas para hablar sobre la historia sísmica reciente del país, con el objetivo de explicar desde mi visión lo que estaba ocurriendo en el sur de México. Recuerdo en especial una charla dada a toda una preparatoria ubicada en el sur de la ciudad, donde recapitulamos sobre los hechos del 85 y que al final de esa intervención les aclaré que a pesar de que unos días antes había ocurrido el sismo en el Golfo de Tehuantepec, el sistema tectónico sobre el que se encuentra nuestro país podría provocar en cualquier momento otro sismo, así que la conclusión durante esa conferencia fue que no podíamos confiarnos y bajar la guardia a pesar del terremoto que acabábamos de experimentar en México unos días antes, por lo que el riesgo sísmico se mantenía igual de alto. Una situación bastante curiosa es que esa preparatoria era vecina de una escuela que se haría muy viral en unos días después, conocida como el Colegio Enrique Rebsamen. La información en la que me basé la obtuve al conocer y estudiar lo que ha ocurrido en otras zonas sísmicas del mundo, donde se han vivido grandes terremotos que fueron precedidos por algunos sismos que de alguna manera fueron como un aviso premonitorio de lo que vendría. Si han escuchado los capítulos anteriores de este programa, hemos conocido a varios de ellos. Como ejemplo, tenemos al terremoto de San Francisco del 18 de abril de 1906, suceso que fue precedido por un sismo muy perceptible 25 segundos antes del sismo principal. Un ejemplo más claro fueron los temblores que ocurrieron antes del gigantesco terremoto de Valdivia en 1960. Aquel sismo fue precedido por 3 temblores, uno de magnitud 8.1, sucedido a las 6 de la mañana del sábado 21 de mayo, seguido por otro de magnitud 7.1, cuando habían pasado 28 minutos y más tarde, a las 2 de la tarde y 56 minutos, un tercer sismo de magnitud 7.8 completó la secuencia sísmica que más adelante se comprobaría fue el preludio del más temible cataclismo registrado en tiempos modernos, sucedido a las 3 de la tarde y 11 minutos del domingo 22 de mayo de 1960. Por si no ha quedado lo suficientemente claro, les voy a dar 2 ejemplos más, y me voy a referir en primera instancia al terremoto de Nicaragua ocurrido a las 0 horas y 35 minutos del sábado 23 de diciembre de 1972, el cual fue precedido por una serie de sismos unos minutos antes del sismo principal, pero que no fueron tomados muy en serio por la población, ya que se preparaba para la víspera navideña, así que no les dieron importancia cuando en realidad esos temblores eran un aviso de lo que estaba por ocurrir. Por último, y para complementar mi comentario, pondré de ejemplo los terremotos de Turquía y Siria. El primero sucedió el lunes 6 de febrero de 2023 a las 4 de la mañana y 17 minutos hora local, un sismo de magnitud 7.8 que causó una gran destrucción en el sur de Turquía y en el norte de Siria, pero eso no fue todo, ya que a las 13 horas y 24 minutos del mismo día se generó un segundo terremoto, cuya magnitud de 7.5 se encargó de derribar todo lo que había quedado dañado. Estos sucesos históricos son la prueba de que cuando ocurre un sismo, la posibilidad de que sea seguido por otro, que incluso supere su magnitud, es bastante importante, lo que nos obliga a mantenernos en alerta ante la probabilidad de que eso ocurra, por lo que no podemos bajar la guardia. Justamente cerré mi participación al final de una mesa redonda, efectuada el lunes 18 de septiembre de 2017 en la Casa LAM, una institución cultural cuya sede se encuentra en uno de los edificios más famosos de la colonia Roma.
En aquella cita, en la que participé con varios expertos de distintas especialidades, nos concentramos en hablar sobre el riesgo sísmico y al final coincidí con el doctor Iglesias, quien había sido director del Servicio Sismológico Nacional, en comentar que las probabilidades de que ocurriera otro temblor seguían siendo importantes, independientemente del sismo del 7 de septiembre. Con esas palabras terminó el evento y todo el mundo se fue a su casa, sabiendo que al día siguiente era 19 de septiembre, por lo que se llevaría a cabo una vez más el simulacro que conmemora la tragedia del 85. Unas horas más tarde, el martes 19 de septiembre finalmente llegó. A las 7 horas y 19 minutos de aquella mañana, el presidente Enrique Peña Nieto, junto a Miguel Ángel Mancera, quien era entonces el jefe de gobierno de la Ciudad de México, encabezó en el Zócalo con la bandera mexicana media asta la conmemoración por el aniversario del terremoto de 1985. Durante el corto evento, se brindó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, mientras que al mismo tiempo sucedía lo mismo en otros monumentos de la capital, como en la Plaza de la Solidaridad, en la Avenida Juárez, donde se colocaron arreglos florales en el monumento en honor a las víctimas y a las personas que ayudaron en 1985. En la calzada San Antonio Abad, los miembros de lo que quedaba del sindicato de costureras iniciaban su tradicional recorrido por la calzada de Tlalpan para colocar flores en los talleres de costura que se cayeron 32 años atrás. Al mismo tiempo, en el Jardín Huella del Nuevo León en Tlatelolco, Cuauhtémoc Abarca encabezaba la misa junto a los vecinos de la unidad habitacional para recordar a las personas fallecidas en el edificio Nuevo León, evento en el que, por cierto, yo estuve presente. Por otro lado, en el Hospital Juárez del Centro, parte del personal de esa institución brindaba un minuto de silencio frente al monumento, donde se grabaron los nombres de todos los trabajadores de esa institución fallecidos en 1985 y por último, en el Panteón de San Lorenzo Tezonco en Tláhuac, algún jardinero estaría regando las plantas que embellecen al sitio donde se encuentra el monumento construido sobre la fosa común, excavada para colocar a las víctimas no reconocidas por la tragedia. Seguramente en ese lugar, más de una persona se hizo presente con la esperanza de que aquel ser querido que nunca apareció haya encontrado el descanso eterno en ese lugar. En general, la participación de las personas en los distintos monumentos o sitios donde se cayeron los edificios ya era bastante baja, debido a que ya habían transcurrido más de 3 décadas de la tragedia, la cual ya estaba siendo olvidada, en especial por las jóvenes generaciones que ya veían ese suceso como algo del pasado que no afectaba a su presente. Los eventos oficiales y las conmemoraciones terminaron en cuestión de minutos para dar paso un poco más tarde al simulacro que se lleva a cabo en ese día en particular desde hace unos años atrás. Las personas ya se encontraban en sus centros de trabajo, en las escuelas o en lugares públicos para cumplir con el requisito de protección civil alrededor del mediodía, evento masivo que cerraba las actividades relativas al 19 de septiembre. El plan era que después de esa actividad cívica, todo volvería a la normalidad en la Ciudad de México. El contexto que se solía presentar durante el simulacro en los últimos años era de una importante participación ciudadana, aunque para bastantes personas era una actividad tediosa que no era tomada muy en serio, a la que muchos consideraban como un descanso y otros lo hacían más por obligación que por un genuino interés de participar en ese ejercicio. Quizá el terremoto ocurrido unos días antes en el Golfo de Tehuantepec le daría un tono especial a esta edición del simulacro, por lo que algunos lo tomarían más en serio, ya que una zona del país estaba viviendo un importante desastre generado por la actividad sísmica, como no había ocurrido en el país desde 1985. En cuanto a las generaciones nacidas posteriormente a ese hecho, las historias ocurridas durante el terremoto del 85, en los sitios donde estuvieron edificios que nunca se reconstruyeron y quedaron vacíos, como fue el caso del Conjunto Pino Suárez, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o la Secretaría del Trabajo, el edificio Nuevo León, el Hotel Continental Hilton o el Hotel Principado, no les significaban mayor sentimiento, pero de igual manera también tenían que participar en el macro simulacro, aunque fuera a regañadientes. Alrededor del mediodía sonó la alerta sísmica que dio inicio al simulacro. Su sonido hizo recordar a muchos la alerta falsa del 6 de septiembre, pero también su llamado nos recordó el sismo del Golfo de Tehuantepec. Quizá este último suceso provocó que muchos siguieran con más seriedad las indicaciones y los protocolos de seguridad. Durante el simulacro, las personas en los pisos bajos de los edificios se dirigieron a las calles y se acomodaron en lugares previamente establecidos, mientras la gente en los pisos superiores se colocaba en sitios seguros,
lejos de las ventanas, separados de mobiliario pesado que pudiera caer en caso de un sismo real, y cerca de los elementos estructurales del edificio. Los helicópteros volaban por los cielos y en algunos lugares del centro se simulaban rescates y la atención de hipotéticos heridos. Unos minutos después, la gente apostada en las avenidas y los parques comenzó a regresar a sus puestos de trabajo, a las aulas de las escuelas o a sus casas, ya que el ejercicio de protección civil había finalizado, como también las actividades relacionadas al 19 de septiembre. Sin embargo, la naturaleza nos tenía guardada una sorpresa que nunca nadie se había imaginado. Los relojes marcaban la 1 de la tarde con 14 minutos de aquel 19 de septiembre, cuando esa fecha retomó un nuevo impulso que la llevaría a convertirse en la que quizá es la fecha más temible en el calendario de la Ciudad de México. Justo a esa hora se hizo sentir un súbito y violento terremoto que no le otorgó tregua a los capitalinos ni a las poblaciones de los estados de Puebla y Morelos, en cuya frontera se ubicaría más tarde el epicentro y cuya cercanía dejaría sin su función a la alerta sísmica que sonó cuando ya era evidente que estaba temblando, un factor que provocó que la población se quedara sin un alertamiento previo que le permitiera aplicar lo practicado durante el ejercicio llevado a cabo unos minutos antes. El sismo se generó a tan solo 120 kilómetros de la capital, a una distancia tan corta que las ondas sísmicas llegaron primero que el alertamiento, una situación que los desarrolladores del sistema de alerta sísmico mexicano ya habían aclarado que era su talón de Aquiles y que se podía presentar con un sismo cercano, pero que la población tomó como otra falla de la alerta, una situación que a la fecha muchas personas la siguen considerando como tal. En el primer momento, debido a que las ondas primarias del sismo no se habían atenuado, y dada la manera en que se irradian, su poder hizo saltar de arriba abajo a la ciudad, lo que hizo que la gente calificara al terremoto como uno de tipo trepidatorio, pero en cosa de un suspiro, la llegada de las ondas secundarias, seguidas por las ondas superficiales que cambiaron la percepción del temblor, a uno que hacía bambolear las construcciones de lado a lado, generó la idea de que en realidad se trataba de un sismo oscilatorio, aunque la verdad, lo que se había sentido era el cambio en el tipo de ondas sísmicas, gracias a su magnitud y su cercanía, así que lo que en realidad la población de la capital acababa de experimentar de manera clara fueron las componentes que conforman un sismo y que son iguales en cualquier parte del mundo. Este factor lo que nos confirmó es que la idea de que existen temblores trepidatorios u oscilatorios es realmente equivocada. La llegada de las ondas superficiales, que son las que mayor energía contienen y a las que se les considera las más destructivas, pusieron a prueba todos los edificios de la capital, en especial a los inmuebles de entre 4 a 8 pisos, que fueron los que más vibraron. Nuevamente la cercanía del epicentro tuvo mucho que ver para que esto ocurriera. Para acabarla de amolar, una vez que terminó el sismo, de inmediato fue seguido por la primera réplica, que lo único que generó fue extender la percepción de que el temblor había sido de larga duración, aunque también puso en jaque a diversas construcciones, en especial a las levantadas antes de 1985, que no contaban con los suficientes refuerzos estructurales. Durante el embate del sismo, dentro de muchos edificios se llevaron a cabo los protocolos practicados en el simulacro, pero ya en el ejercicio real, nunca se consideró lo que pasaría si el edificio en verdad colapsara, lo que definitivamente cambió las reglas del juego. Esto sucedió en el edificio de Álvaro Obregón número 286, un inmueble de oficinas de 6 niveles en cuyo interior se llevó a cabo la evacuación tal y como la habían practicado, aunque durante el terremoto se presentaron situaciones que no fueron detectadas en los ejercicios de protección civil, como lo fue el factor de que las puertas que daban salida a la escalera de emergencia, ubicada en la parte de atrás, eran muy angostas y solo cabía una persona a la vez, por lo que se generaron filas en el interior del inmueble para poder llegar a esa escalera metálica que además se bamboleaba y se despegaba del edificio con cada oscilación, lo que provocaba que la gente se tomara más tiempo para decidirse a saltar a la escalera, por lo que muchos se quedaron esperando su turno. Mientras tanto, en el interior, las personas estaban de pie, algunas en la fila para llegar a la escalera, y otras se colocaron junto a elementos estructurales, esperando que pasara el terremoto. Sin embargo, al colapsarse la débil estructura, las columnas se reventaron, golpeando a las personas que se recargaron en ellas, mientras que las losas al caer le pegaron en la cabeza a quienes estaban parados, y solo sobrevivieron los que tomaron la atinada decisión de tirarse al suelo cuando vieron que no podrían salir a tiempo. Los sobrevivientes del edificio de Álvaro Obregón lo fueron porque se acostaron en lugares donde quedarían espacios vitales que les permitirían salvar sus vidas.
es importante mencionar que este sitio sería donde más personas fallecieron en la Ciudad de México. Una vez terminado el terremoto, la población de la ciudad quedó aterrada, porque en algunas zonas aparecieron nubes de polvo que indicaban que algo se había desplomado. Les puedo decir que en mi experiencia, ese sismo lo sentí igual de fuerte que el de 1985. Unos minutos después, el Servicio Sismológico Nacional publicaría que su magnitud había sido de 7.1, un número que nos sorprendió a todos, ya que al conocerse que había sido un temblor muy intenso, que desplomó decenas de edificios y que provocó pérdida de vidas en la capital, surgió entonces la pregunta obligada: ¿cómo es posible que un sismo de 7.1 se sintiera tan fuerte y haya provocado tantos daños si el terremoto de 8.2, ocurrido el 7 de septiembre, no causó ninguna afectación en la ciudad? La respuesta realmente era muy sencilla. En el caso del terremoto de Tehuantepec, el sismo recorrió 700 kilómetros para arribar a la capital, y aunque llegó con bastante fuerza, buena parte de su energía se atenuó al viajar por el suelo duro, así que a pesar del suelo blando que tiene la ciudad, ya no generó daños. En el caso del sismo de Puebla y Morelos, al recorrer tan solo 120 kilómetros, el sismo no se atenuó, por lo que llegó con toda su energía a la capital, destruyendo algunos edificios viejos que, dada su fecha de construcción, ni en sueños se acercaban a cumplir con los códigos constructivos vigentes, así que esos fueron los que se terminaron colapsando, lo que nos deja claro que el factor clave entre los dos temblores de septiembre de 2017 fue la distancia del epicentro a la Ciudad de México. Una pregunta más que circuló por las redes sociales fue por qué se cayeron esos edificios si habían soportado sin problemas al terremoto de 1985. Este cuestionamiento también es fácil de aclarar y nuevamente tiene que ver con la distancia del epicentro. En 1985, las ondas sísmicas viajaron cerca de 400 kilómetros a la Ciudad de México, llegando con una frecuencia que en especial afectó a las construcciones de entre 8 y 15 pisos, por lo que los edificios bajos en general no vibraron tanto, pero en 2017 las cosas fueron distintas, ya que al estar el epicentro a tan solo 120 kilómetros de distancia, la frecuencia sísmica cambió, siendo que los inmuebles de entre 4 y 8 pisos fueron los que más se movieron, siendo este sismo el que las llevó a sus límites de diseño y a su posterior colapso. Olvidándonos un poco de las cuestiones técnicas, la Ciudad de México quedó paralizada nuevamente ante el tercer desastre de origen sísmico de su historia, pero a diferencia de lo ocurrido en 1957 y 1985, el avance en las comunicaciones y gracias a la existencia de las redes sociales, casi de inmediato se empezaron a compartir los videos con las experiencias aterradoras que vivieron sus autores, así como el momento en que muchos edificios fueron dañados, convirtiéndose este suceso en el terremoto más documentado en la historia del país. La avalancha de videos e información se hizo viral en México y el mundo. En mi caso, fue increíble enterarme de la intensidad destructiva que tuvo el sismo en cuestión de minutos y casi en tiempo real, a diferencia de cuando pasaron varias horas para que pudiera conocer las consecuencias que presentó el terremoto de 1985 en mi ciudad. Antes de terminar, quiero comentarles que el sismo del 19 de septiembre de 2017, además de elevar esa fecha a niveles nunca imaginados de miedo y tristeza en la población de la capital, provocó que aquellas generaciones que veían al temblor del 85 como un suceso lejano que ya no influía en su vida, abriendo sus ojos ante un riesgo que habían minimizado desde que nacieron, generando también una reacción que fue ejemplar, al tomar ahora en sus manos las labores de rescate, remoción de escombros y la organización de las donaciones en especie, con apoyo de las redes sociales y todas las ventajas de las comunicaciones que nos ofrece esta época. La solidaridad de la población se volvió a palpar en 2017, pero ahora llevada a cabo por los hijos y los nietos de aquellas personas que enfrentaron la tragedia del 85, quienes demostraron que la unión de los mexicanos sigue presente ante este tipo de desgracias que, como vimos, se presentan de manera cíclica en nuestro país. Les agradezco su atención a este capítulo 13 del podcast que ha llegado a su final. Si les agradó el contenido que hoy les traje, no olviden regalarme su like y suscribirse al canal, ya que vienen más capítulos además de los videos tradicionales y los shorts. Si gustan apoyarme, puede ser a través de una donación mediante la compra de los Super Thanks que tienen aquí abajo. Les aviso también que ya están habilitadas las membresías del canal, donde próximamente podrán ver videos exclusivos para los miembros. Por hoy ha sido todo, gracias por su atención y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast.